Hablar de la deficiencia selectiva de la inmunoglobulina es un tema muy interesante. Y es un tema muy interesante porque las manifestaciones clínicas son muy variables, ¿no? Y van desde la ausencia de síntomas hasta las infecciones recurrentes y enfermedad autoinmunitaria. Obviamente lo primero que nosotros debemos de preguntarnos cuando vamos a estudiar algún tema en específico es la definición. Bueno, las diferentes literaturas médicas nos dicen que el DSI-A o la deficiencia selectiva de la inmunoglobulina A es una deficiencia aislada de inmunoglobulina A sérica en un individuo mayor de 4 años en lo que se haya excluido otras causas de hipogamoglobinemia. O otras literaturas médicas como por ejemplo la presentación de la doctora Lina, que es muy bonita por cierto, eh, nos mencionan que la deficiencia selectiva de la inmunoglobulina A es la que está presente en niños mayores de 4 años con valores de inmunoglobulina A sérica igual o por debajo de 7 miligramos por decilitro en dos determinaciones consecutivas. Y en lo personal, la definición más completa y más detallista es la que nos ofrece la Sociedad Europea de las Inmunodeficiencias. Y nos dice que el DSI-A o deficiencia selectiva de la inmunoglobulina A es una inmunodeficiencia primaria y es caracterizada por infecciones recurrentes principalmente de los tractos gastrointestinal y respiratorio en asociación con una mayor incidencia de manifestaciones alérgicas y autoinmunes en individuos mayores de 4 años, con niveles de inmunoglobulina A sérica menores de 7 miligramos por decilitro y con niveles normales de inmunoglobulina G e IM y en quienes se hayan descartado defectos relacionados con los linfocitos T u otras causas de hipogamoglobinemia. Algo interesante de estas definiciones que nos ofrecen las diferentes literaturas médicas es que toman dos parámetros, uno de ellos es la edad y el otro es el valor de la inmunoglobulina A sérica. Y esto es algo muy interesante, ¿por qué? Por qué se toma el rango de edad de 4 años? Bueno, el DSI-A o la deficiencia selectiva de la inmunoglobulina A bien puede presentarse antes de los 4 años de edad, pero no se pone un diagnóstico definitivo en esta edad, porque la deficiencia de la inmunoglobulina A que podría darse a la edad de 3 años, 2 o 1 año, podría ser algo transitorio, ¿no? Por un desarrollo más lento de las células productoras de la inmunoglobulina A. Por tanto, cuando el niño crezca, el valor va a normalizarse. Lo otro es acerca del valor que se da, ¿no? De 7 miligramos por decilitro. Si en la clase anterior aprendimos que el valor normal de la inmunoglobulina A sérica oscila entre 61 y 356 miligramos por decilitro. Así que, ¿por qué 7, no? Bueno, realmente es algo controvertido el punto de corte que define la concentración patológica de la inmunoglobulina en suero, puesto que el valor actual, o sea 7, es el valor sérico mínimo que puede detectarse en la mayoría de los laboratorios. Entonces, ¿por qué se toma 7? Porque es el valor sérico mínimo que se puede detectar en la mayoría de los laboratorios. Teniendo en cuenta esto, nosotros podemos hablar de la epidemiología. La epidemiología nos dice que el DSI-A es el defecto inmunológico más común en la especie humana y se considera una inmunodeficiencia humoral primaria. La mayoría de los afectados son asintomáticos, ¿no? Y es algo interesante esto porque en la clase anterior vimos el sinnúmero de funciones biológicas que tiene la inmunoglobulina. Las estimaciones de la prevalencia generalmente se obtienen a través de estudios de donantes de sangre sanos. La mayoría de las personas que se dan cuenta que tienen esta entidad patológica es porque fueron a donar sangre y el momento del estudio de la sangre pues se encontraron con este valor, ¿no?, de inmunoglobulina A. La condición es menos común en las poblaciones asiáticas y la prevalencia varía de 1 en 100 a 1 en 1000 en poblaciones tanto blancas, negras y por supuesto de Medio Oriente. ¿Qué hay de los factores de riesgo? Bueno, realmente la fisiopatología de la deficiencia selectiva de la inmunoglobulina A no es del todo comprendida, por tanto, el factor de riesgo más significativo para tener deficiencias de inmunoglobulina A es un historial familiar, ¿no? Entonces, no podemos asociar el DSI-A a factores ambientales como el consumo de tabaco, la exposición al sol o el consumo de alcohol, porque aún no se conoce de manera exacta la fisiopatología. Por tanto, el factor de riesgo más significativo que debemos tomar en cuenta es el historial familiar, ¿no?, que el paciente pueda tener. Teniendo en cuenta esto, podemos hablar de la fisiopatología.
Ya dijimos anteriormente que no se conoce del todo cómo es que se presenta el DSIA en la población humana, ¿no? Pero la mayoría de los autores concuerdan de que es un trastorno heterógeno que probablemente surge a través de varios mecanismos patogénicos. Llámese aquellos mecanismos patogénicos donde están involucradas las células B, las células T y algunos factores genéticos como por ejemplo los defectos moleculares asociados, las anomalías cromosómicas grandes, las asociaciones del locus del complejo principal de histocompatibilidad, las anomalías en los genes asociadas a la autoinmunidad. Claro está que los defectos moleculares precisos son desconocidos, ¿no? Pero sabemos que la mayoría de las inmunodeficiencias humorales surgen de defectos en la célula B o interacciones defectuosas entre células B y T. Por tanto, la hipótesis fisiopatológica del DSIA que más se acepta es la que implican a la célula B. Por ejemplo, si hacemos una mirada rápida, y el DSIA, ¿no? En base en estudios animales, se ha encontrado que hay una falla en la célula B. Ya sabemos que las inmunoglobulinas, los anticuerpos, son sintetizados por estas células. Claro está, chicos, que la célula B, para poder diferenciarse a una célula plasmática, necesita de varios efectos, de varios estímulos, ¿no? Y esos estímulos los dan las citocinas, por ejemplo, las interleucinas 10, las 7, 6, 4 y la 21. Entonces, si estas citocinas estimulan a la célula B, esto se puede diferenciar a una célula plasmática. Y si se diferencia a una célula plasmática, va a tener la posibilidad de producir inmunoglobulina A. Pero en este caso no hay determinados estímulos, por tanto la célula B no puede diferenciarse de la célula plasmática y así es que no se puede producir inmunoglobulina A. Claro está que hay que tener en cuenta que esto es un estudio en base en animales, no en humanos, ¿no? Pero probablemente pues haya una pequeña correlación, ¿no? ¿Qué hay de las manifestaciones clínicas? Bueno, la mayoría de las personas con DSIA son asintomáticas, ya lo dijimos anteriormente, pero ¿por qué son asintomáticas? Bueno, la respuesta a esto lo tiene las inmunoglobulinas M. Resulta que las inmunoglobulinas M pueden realizar muchas de las mismas funciones de la inmunoglobulina A, y esto es porque tienen similitudes evolutivas, estructurales y funcionales, ¿no? O sea, es un mecanismo compensatorio. Mi cuerpo no produce inmunoglobulina A, entonces voy a producir más inmunoglobulina M, pero claro está que esto no se presenta en todos los pacientes, ¿no? Entonces, esto explica, y nos regresamos anteriormente, de por qué algunos pacientes tienen ausencia de síntomas, ¿no? O sea, muy probablemente estos pacientes que son asintomáticos es porque tienen el mecanismo compensatorio de la inmunoglobulina M, pero cuando esto no sucede, es muy probable que estos pacientes entren o en el grupo de las infecciones recurrentes o en el grupo que expresan enfermedades autoinmunitarias. Podría ser enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, colitis indeterminada, entre otras entidades patológicas. Dicho esto, entonces seguimos con la presentación y hablamos, ¿no?, que las manifestaciones clínicas pueden presentarse, ¿no?, por infecciones sinopulmonares recurrentes, trastornos autoinmunitarios, infecciones por Yarda-Lambia y entre otros trastornos intestinales, trastornos alérgicos y reacciones transfusionales anafilácticas. Esto de las reacciones transfusionales anafilácticas lo vamos a ver más adelante. Dicho esto, chicos, podemos agrupar, ¿no?, las manifestaciones clínicas en varios grupos. Por ejemplo, ¿qué hay del tracto respiratorio y del tracto gastrointestinal? Los pacientes con DSIA a nivel del tracto respiratorio tienen muchas otitis media aguda recurrente, ¿no? Neumonías, amigdalitis recurrentes en los primeros años de vida de origen viral o bacteriano, y a nivel gastrointestinal estos pacientes muchos presentan diarrea, giardiasis, gastroenteritis, intolerancia a los alimentos, hiperplasia nodular y linfoide. Y aquí vamos a hacer una gran pelea, ¿no? Si nosotros empezamos a leer las diferentes literaturas, ¿no?, que nos habla sobre DSIA, nos vamos a encontrar que la mayoría de los pacientes con esta entidad patológica tienen mayor sintomatología a nivel respiratorio que a nivel gastrointestinal. Y esto es precisamente por la inmunoglobulina M. Resulta que la inmunoglobulina M es más prominente en el intestino que en las vías respiratorias. Por tanto,
por llamarle así, la inmunoglobulina M cumple más sus funciones a nivel gastrointestinal que a nivel pulmonar, debido a que no hay mucho de ella en este tracto, ¿no?, respiratorio. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros podemos hablar del diagnóstico. Las mismas definiciones que leímos anteriormente prácticamente dan el diagnóstico, porque el diagnóstico está en base al hallazgo de una deficiencia aislada de la inmunoglobulina sérica en presencia de niveles normales de inmunoglobulina G e IM. Y por supuesto, tener en cuenta el rango de edad, ¿no?, del paciente, que tiene que ser mayor o igual a 4 años de edad. Claro está que conforme se vayan avanzando en los conocimientos de esta entidad patológica, muy probablemente los criterios diagnósticos cambien, ¿no? Pero por el momento se han distinguido dos grandes grupos. Por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, el grupo de deficiencia grave, ¿no?, o diagnóstico definitivo, que sí o sí es un DSIA, es aquello que es un paciente mayor de 4 años con una concentración sérica de inmunoglobulina A inferior a 7 miligramos por decilitro. Si el paciente tiene 4 años y tiene menos de 7 miligramos por decilitro de inmunoglobulina A, entonces encaja en el grupo de la deficiencia grave, el diagnóstico definitivo. Por lo contrario, si el paciente tiene igual mayor a 4 años, pero con una concentración sérica de inmunoglobulina A superior a 7 miligramos por decilitro, pero por debajo del límite inferior normal, o sea, definido como 2 desviaciones estándar por debajo del valor medio ajustado por edad, le damos el diagnóstico de deficiencia parcial o diagnóstico probable, ¿no? Pero hay algunos expertos que no distinguen estos dos grandes grupos, ¿no? Entonces, la mayoría de los expertos concuerdan de que la deficiencia de inmunoglobulina A tiene que ser inferior a 7 miligramos por decilitro. Ya dijimos anteriormente el porqué. Pero antes de dar el diagnóstico, nosotros estamos obligados a descartar otras inmunodeficiencias primarias, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos que descartar la hipogamoglobinemia transitoria de la infancia, la inmunodeficiencia común variable en evolución y otras inmunodeficiencias tumorales. Incluso estamos obligados a preguntar a nuestro paciente qué fármacos toman, porque, por ejemplo, la fenitoína, el ácido valproico y el captopril son fármacos que disminuyen la producción de inmunoglobulina A. Por tanto, estaríamos dando un mal diagnóstico si no hacemos un buen interrogatorio, porque podría ser que la deficiencia selectiva de inmunoglobulina A de nuestro paciente esté dada por el ingesta de fármacos, y obviamente cuando suprimimos o cuando retiramos estos fármacos del paciente, los niveles de inmunoglobulina A de nuestro paciente van a normalizarse. Algo interesante que hay que tomar, ¿no?, en relación con las pruebas diagnósticas, es que sabemos que la inmunoglobulina A en el cuerpo humano está presente en dos formas, en dimérica y polimérica. Dimérica, pues obviamente es la que está a nivel sanguíneo, y polimérica es la que está a nivel de la mucosa. Pero ¿por qué se tiene en el diagnóstico se toma en cuenta la deficiencia aislada de la inmunoglobulina A sérica y no la secretora, o sea, la que está a nivel de la mucosa? Bueno, la medición de la inmunoglobulina A en fluidos corporales específicos se considera una herramienta de investigación y no se recomienda, ya que los niveles de la inmunoglobulina A en las secreciones son muy variables. ¿Qué significa esto? Bueno, que los pacientes con niveles medibles de inmunoglobulina sérica tienen suficiente inmunoglobulina A secretora. O sea, si yo tengo normal mi inmunoglobulina A sérica, también voy a tener normal mi inmunoglobulina A secretora. Y se puede suponer que los pacientes con niveles bajos de inmunoglobulina sérica tienen poca o ninguna inmunoglobulina secretora. Y aprendimos en la clase anterior que algunos anticuerpos o alguna inmunoglobulina tienen isotipos, ¿no? Y la inmunoglobulina A también tiene sus propios isotipos, y son la inmunoglobulina A1 e inmunoglobulina A2. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que tampoco es necesario medir los isotipos para dar el diagnóstico de DSIA. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta es acerca de la deficiencia
errónea que se puede encontrar de inmunoglobulina A en saliva. Es muy común que a través de Facebook, Instagram, entre otras plataformas que no son médicas, es muy común que escuchemos los comentarios de que mi médico me dijo que yo tengo deficiencias de inmunoglobulina A en mi saliva. Pero esto es un error, esto no existe. No existe la deficiencia selectiva única de la inmunoglobulina en saliva. Ya dijimos anteriormente de que los pacientes con niveles medibles de inmunoglobulina sérica tienen suficiente inmunoglobulina secretora. Y se puede suponer que los pacientes con niveles bajos de inmunoglobulina sérica tienen poca o ninguna inmunoglobulina secretora. Por tanto, no existe la deficiencia selectiva única de la inmunoglobulina en saliva. Siempre se asocia con la deficiencia sérica. Pero, ¿por qué podemos tener niveles ausentes o bajos de inmunoglobulina A en saliva y niveles normales de inmunoglobulina A en suero? Porque esto puede suceder, ¿verdad? Pero esto tiene tres respuestas. Primero, la edad del paciente. Hasta los 9 meses y en algunos niños hasta los 12 meses la síntesis en mucosas de inmunoglobulina A es muy pequeña. Además, o hay una mala toma de muestra o hay una medición por metodología inapropiada. Entonces, esas tres cosas nos explican del por qué en algunos casos podemos tener niveles ausentes o bajos en saliva con niveles normales en suero, ya sea por la edad del paciente, porque hay una mala toma de muestra o hay una medición por metodología inapropiada. Pero en resumen, no existe la deficiencia selectiva única de la inmunoglobulina A en saliva, ¿no? Y hay que tener en cuenta lo siguiente. Todos los pacientes con DSIA y sus familias deben tener en claro, verbal y por escrito, que deben informar de su patología ante la infusión de gamma-globulina por cualquier motivo, y asimismo de alguna transfusión sanguínea por la posibilidad de producir anticuerpos anti-inmunoglobulina A. ¿Qué quiere decir esto? Si nos regresamos anteriormente, aquí mencionamos que una de las manifestaciones clínicas es que los pacientes hacen reacciones transfuncionales anafilácticas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el paciente de por sí no tiene inmunoglobulina A, y hacerle una transfusión al paciente predisponemos a que éste crea anticuerpos contra inmunoglobulina A, y eso se traduce en reacción anafiláctica, ¿no? Por tanto, el paciente y los familiares están obligados a informar de su condición médica cuando se hagan estos procedimientos. Y por supuesto, lo contrario, ¿no? Cuando el paciente no tiene el diagnóstico y por algún motivo se le hace una transfusión y el paciente hace una reacción anafiláctica, muy probablemente el paciente tenga esta entidad patológica de deficiencia selectiva de inmunoglobulina A. Por tanto, estamos obligados a estudiar a ese paciente, ¿no? A investigar por qué hizo esa reacción anafiláctica. Claro está, chicos, que esta es la clase de hoy. Como siempre, pueden hacer preguntas a través de todas mis redes sociales.